Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Aquí están nuestros titulares. Bolivia, Evo se fue a tercer mandato. Virtual reelección del presidente de Bolivia, Evo Morales. Aún se desconocen los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, el conteo en boca de urna le da al presidente mandatario indígena más del 60% de apoyo de la ciudadanía. Colombia Paz, presidente Santos ordena a su gabinete discreción con la prensa sobre diálogos en La Habana. El ébola es la peor emergencia sanitaria del tiempo moderno. Organización Mundial de la Salud asegura que el mundo no está preparado. Alerta en América. Los hospitales públicos y privados de Nueva York incrementan sus medidas de seguridad ante el posible contagio de pacientes con ébola en la Gran Manzana. ¿Son efectivos los protocolos para enfrentar el ébola en América Latina? Consultamos a los expertos. Hong Kong, democracia. Noticias RCN en el epicentro de las protestas. Continúan las protestas en Hong Kong y han tomado un nuevo aire desde que el gobierno decidió cancelar la reunión que estaba prevista para el viernes pasado. Informe especial desde Hong Kong. Iglesia y homosexuales, sínodo de la familia en el Vaticano. Obispos de todo el mundo piden apertura sobre los temas de la familia en la Iglesia Católica. En minutos, todos los detalles desde aquí, desde Ciudad del Vaticano. Reino Unido busca recursos. Reino Unido anuncia que venderá su parte del Eurostar, el tren de alta velocidad que une a Londres con París y Bruselas. En deportes, ciclistas colombianos triunfan en China y Selección Colombia de fútbol se alista para enfrentar mañana a Canadá. Y en el entretenimiento, un niño colombiano sorprendió con su interpretación al rey de la bachata. Bien, iniciamos 24 horas después de cerrarse las urnas en Bolivia. No se conocen los resultados oficiales de las elecciones presidenciales. Con los primeros datos, la oposición reconoció la derrota y Evo Morales enfrentará su tercer mandato. Informe de Paula Cuentas. Amigos de RCN, aunque aún no se han conocido los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral en torno a los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo 12 de octubre, hay ya cifras virtuales en torno a lo que son los datos en boca de urna. En este conteo rápido, esto le da al presidente Evo Morales una victoria, la reelección con más del 60%, y ya hubieron reacciones al respecto. Sin datos oficiales, Bolivia celebra el triunfo del presidente Evo Morales. Según escrutinios a boca de urna, el mandatario logró el 60% de los votos, con lo que completaría 14 años en el poder. Es el triunfo de los anticolonialistas y antiimperialistas. Es el pueblo boliviano. Desde el balcón del Palacio de Gobierno, Morales festejó con el pueblo su tercera victoria consecutiva en las urnas. Una multitud llenó la Plaza Murillo en La Paz. Este triunfo, hermanas y hermanos, es dedicado a Fidel Castro, dedicado a Hugo Chávez, que en paz descanse. Aunque las autoridades electorales solo llevan escrutados el 3% de los votos, los resultados no oficiales fueron acogidos por los presidentes de todo el mundo, que felicitaron a Morales. Históricamente, los resultados de los sondeos a pie de urna coinciden con los datos que difunde el Tribunal Supremo Electoral luego del escrutinio final. Hay reunión de vocales en sala plena. Estamos a la espera de conocer los datos finales de esta elección boliviana. Con esta información retornamos desde Bolivia hasta el Centro Internacional de Noticias. Bien, Paola, gracias. Desde Bolivia. Y en Colombia, el presidente Santos cerró la discusión en torno a la presunta cumbre de las FARC y el ELN en La Habana. Ordenó a su gabinete no referirse al tema. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el gobierno guardará absoluta confidencialidad en relación a la reunión entre FARC y ELN en La Habana. En ese periodo que duró más de un año, ni confirmábamos, ni negábamos, ni hablábamos de nada de lo que estábamos haciendo, porque había un pacto de confidencialidad. Dijo que sí hay disposición para lograr la paz también con el ELN y que lo asumirá con la misma responsabilidad con que se iniciaron los diálogos con las FARC. Con el ELN será lo mismo. No vamos ni a confirmar todos esos rumores que están circulando, ni a negarlos, ni a comentarlos. Es la instrucción que le he dado a todos los funcionarios. Según el mandatario, la reserva en este tipo de procesos es fundamental. Estos procesos son procesos complejos, que tienen etapas. Y por ello, ni él ni ninguno de sus funcionarios hablará al respecto. El ébola es la peor emergencia sanitaria de los últimos tiempos. La Organización Mundial de la Salud aseguró que el mundo no está preparado para enfrentar una epidemia.
Según la Organización Mundial de la Salud, el mundo no está preparado para afrontar ningún tipo de epidemia en este momento y la propagación del ébola lo demuestra. El personal de la OMS es muy consciente de que el miedo de la infección se ha extendido por todo el mundo mucho más rápido que el virus. En un comunicado, la directora general de la OMS explicó que la falta de protocolo deja vulnerable a la población y que en el caso del ébola, parte del problema recae en los precarios sistemas de salud de los países donde inició el contagio. El brote del ébola en África Occidental es la emergencia de salud más grave y aguda que se ha visto en los tiempos modernos. Sí, debemos estar profundamente preocupados. Estados Unidos intensifica sus protocolos de seguridad. Luego de confirmar el primer contagio dentro de sus fronteras, las autoridades de Dallas entregan puerta a puerta manuales ante posibles contagios. Equipos de limpieza especializados llegaron al complejo de apartamentos de la enfermera infectada y pidieron evacuar el lugar por prevención. Incluso un operario con traje de protección adecuado entró en el apartamento para dar comida y agua al perro de la paciente. En Boston, un hombre que regresó de Liberia está siendo evaluado luego de presentar algunos síntomas del virus. La paciente de España sigue grave pero estable, según los últimos reportes médicos. En España continúa la alerta por la presencia del ébola. Marcelo Moncayo en Madrid, buenas tardes. ¿Y cuál es el estado de salud de la enfermera que se contagió la semana pasada mientras atendía a un paciente? Gracias, un saludo para todos ustedes desde Madrid. El estado de salud de Teresa Romero, la auxiliar en enfermería contagiada con el virus del ébola aquí en España, sigue siendo estable dentro de la gravedad. Así se confirmó al mediodía desde el Palacio de la Moncloa. Veamos la siguiente nota. El comité científico creado por el gobierno del presidente español Mariano Rajoy aseguró este lunes que la auxiliar de enfermería contagiada con el virus del ébola se mantiene muy grave pero estable. Y sería en estos momentos Teresa Romero la única paciente en España con capacidad de transmitir el virus del ébola, pues todos sus contactos que se encuentran en observación se mantienen asintomáticos. Este comité también aseguró que a medida que pasan los días, Teresa Romero ha podido generar anticuerpos y su carga viral disminuye. Todo esto se da mientras distintas organizaciones sindicales de personal sanitario aseguran que sus compañeros que están trabajando en el interior del Hospital Carlos III tienen desconfianza del material que están usando y que esto se está convirtiendo en una preocupación que no debería existir. Pensamos que ha habido y que sigue habiendo improvisación y claro, vamos a ver, lo fundamental es que los profesionales, para que estén al 100% centrados en su trabajo, tengan la seguridad de que lo que están haciendo y donde lo están haciendo reúne las condiciones. Y desde sectores de la oposición política se está exigiendo la comparecencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el interior del Congreso de los Diputados. Esto para que explique en detalle qué es lo que está haciendo su gobierno para enfrentar lo que ellos consideran es la crisis del ébola. Este fue el informe, sigan ustedes con más aquí en Noticias RCN. Marcelo, gracias por su información. Y en el continente americano se refuerzan los controles para contener el ingreso del ébola. Los protocolos no solo se aplican en los aeropuertos. Julio César García, buenas tardes. Hola, buenas tardes y un saludo al teleauditorio. Mientras los aeropuertos internacionales de Nueva York implementan filtros y controles ante el arribo de viajeros de África Occidental, la red completa de hospitales públicos y privados de Nueva York ha reforzado sus protocolos de seguridad ante el eventual contagio de pacientes con el virus del ébola. Las autoridades de salud de la ciudad indicaron que todos los centros hospitalarios en Nueva York cuentan con un área especial y personal capacitado para atender y aislar a los pacientes que muestren síntomas de la enfermedad, mientras que las pruebas de laboratorio generan su diagnóstico. Los pacientes de nuestra comunidad que en los últimos 21 días hayan viajado a África Occidental y tengan fiebre y dolores abdominales deben de venir a la sala de emergencia lo más antes posible. No deben esperar a enfermarse más. Los hospitales de Nueva York, como el Bellevue, el más grande de los hospitales públicos en esta ciudad, como pueden ver a mis espaldas, permanecen en relativa calma, mientras que los neoyorquinos se muestran preocupados por un posible brote de ébola en la Gran Manzana. Muy bien, Julio César, gracias. Los controles en Bogotá por ébola iniciaron el fin de semana en el aeropuerto El Dorado. Los funcionarios de migración le realizan un cuestionario a los viajeros. Si ha estado en las últimas semanas en algún país de África Occidental, es remitido a otro puesto de control, en donde le son realizadas 10 nuevas preguntas. Lo que es un misterio es si las personas contestan con la verdad. Los protocolos que se realizan en los aeropuertos son muy parecidos en todas partes. Consultamos a la jefe de infectología de la Pontificia Universidad Javeriana y del Hospital Universitario de San Ignacio de Bogotá qué tan efectivos son estos controles para evitar la propagación del ébola.
Hay que hacer un mayor esfuerzo en hacer una entrevista que sea más estructurada, que permita que haya menos subjetividad en las respuestas que se den, y adicionalmente sí hay que llenar de habladores y de más información el ingreso al país en el que se explique qué es el ébola y cuál es la importancia de la veracidad de los datos que se le van a dar a la persona que hace la entrevista. Continúan las protestas estudiantiles en Hong Kong. En las últimas horas, adeptos al gobierno chino se enfrentaron a los manifestantes que exigen la celebración de elecciones democráticas. Los jóvenes completan 2 semanas en la plaza principal del centro de la ciudad. Ya estamos en el lugar de la noticia con nuestra enviada especial que hace seguimiento a las manifestaciones donde se exige la implementación de reformas democráticas. Natalia Villegas. Este es el 15º día desde que empezaron las protestas en Hong Kong. Estamos en Admiralty, uno de los 3 sitios estratégicos que el movimiento prodemocrático se ha tomado en la ciudad. Es el distrito financiero y donde se encuentran las oficinas de gobierno. Este fin de semana la gente ha vuelto a salir a las calles, sobre todo porque el viernes pasado se canceló la reunión que se tenía prevista con el gobierno. Cuando Inglaterra le devolvió Hong Kong a China en 1997, se prometió que habría sufragio universal en 2017. Sin embargo, Beijing dijo el año pasado que se permitirían solo 3 candidatos y que estos deben ser aprobados por el gobierno central. Esa es la razón de las protestas, pero ha sido un esfuerzo grande y con el pasar de los días se nota cada vez más el agotamiento. Quisiera irme porque estoy muy cansado y hace mucho calor, pero voy a quedarme aquí hasta que el gobierno nos dé una respuesta. Por ahora las autoridades locales no se sentarán a dialogar con los líderes estudiantiles. Por eso los manifestantes continúan en una protesta que ha sido pacífica y muy particular. Sus carpas, donde pasan días y noches enteros, están casi perfectamente organizadas. Han montado incluso lugares de estudio para no retrasarse en sus tareas, mientras otros pintan los pendones que divulgan el cambio que ellos piden en el sistema político de su ciudad. Nosotros esperamos que sea posible tener una verdadera democracia sin barreras para escoger nuestro jefe de gobierno en las próximas elecciones. La pregunta es ¿cuánto más aguantarán? Porque la estrategia del gobierno parece ser dejar que el tiempo pase hasta que se agoten los ánimos de los manifestantes. Y es que el cansancio también es mental, porque entre ellos no hay mucha esperanza de que el gobierno responda. Sin embargo, dicen que por lo menos han hecho escuchar sus voces y aseguran que esta ocupación podrá terminar, pero no el movimiento y sus intenciones de una verdadera democracia en Hong Kong. Desde Hong Kong para Noticias RCN informó Natalia Villegas. Turquía apoyaría la coalición internacional contra el Estado Islámico. Estados Unidos aseguró que el gobierno de Ankara permitirá utilizar sus bases militares para que las fuerzas internacionales bombardeen blancos terroristas en la zona fronteriza. Turquía señaló que no hay un nuevo acuerdo con Washington. El poderoso tifón Bongfong tocó tierra en el sur de Japón. Hasta el momento la tormenta deja 68 personas heridas. Más de 600 vuelos fueron cancelados y varias estaciones de tren suspendieron el servicio por las fuertes lluvias. Las autoridades buscan a varios desaparecidos que fueron arrastrados por olas de más de 8 metros. El Sínodo de la Familia cumplió su primera semana. El tema de los homosexuales y las parejas divorciadas en la iglesia fue uno de los debates entre los obispos. El Vaticano señaló que las parejas del mismo sexo tienen cualidades para aportar a la Iglesia Católica. En relación a las personas con tendencias homosexuales, es justamente una petición de acogida, de comprensión y de acompañamiento. Sin negar las dificultades morales para acoger a los homosexuales, los obispos reconocen que tienen cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. Los purpurados piden tener en cuenta el sufrimiento de las parejas divorciadas y sobre todo las consecuencias para los hijos. Los pecadores siempre fueron acogidos del Señor. Nunca el Señor cerró la puerta a nadie. Los padres de la Iglesia están dispuestos a acoger a los niños nacidos fuera del matrimonio, a reconocer el matrimonio civil y las uniones de hecho.
Esta nueva pastoral de la familia de la era Francisco ha sido acogida positivamente por los jóvenes en la Plaza de San Pedro. Y esta apertura que da el Papa también no quiere decir que se va contra la Iglesia, sino que desde otro punto de vista el Papa dice que donde hay amor y donde las personas sientan a Dios en su corazón, pueden formar una familia. Desde Ciudad del Vaticano, Mari Villalobos, Noticias RCN. Reino Unido abrió oficialmente el proceso para vender su parte de Eurostar, el tren de alta velocidad que conecta a Londres con París y Bruselas. El gobierno de David Cameron espera recibir 25.000 millones de euros por su parte, que equivale al 40%. El gobierno británico se ha puesto como meta recortar la deuda nacional, vendiendo varios de los más importantes y valiosos activos o bienes públicos como el Eurostar, que ayudarían a alcanzar un recaudo cercano a los 20.000 millones de libras esterlinas. Para el secretario del Tesoro es importante vender las acciones británicas en el Eurostar, equivalentes a un 40% del total, en un momento en que su valor es todavía alto. Hay un gran interés por Eurostar. Somos optimistas de que podemos vender el 40%. El Eurostar es símbolo de orgullo para los británicos, al igual que para los franceses y belgas, que lo ven como un ícono de la ingeniería europea. Por esa razón, el anuncio ha creado una mezcla de emociones encontradas entre los usuarios asiduos de este tren de alta velocidad. El gobierno espera que la operación de venta del Eurostar se concrete antes de las elecciones generales del 7 de mayo de 2015. En sus 20 años de existencia, el Eurostar ha movilizado cerca de 145 millones de pasajeros. Desde la estación de San Pancras en Londres, Juan Carlos Bejarano, Noticias RCN. Muy bien, nosotros hacemos una pausa. Después de comerciales, se espera la historia del niño colombiano que con su talento sorprendió al rey de la bachata. Ya regresamos. Y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ahorita no es conmigo. ¿Qué dirás que esta noche te seduzco en mi coche? Hola, tiempo de los deportes en Noticias RCN por nuestra tele. Un duro golpe emocional recibió el técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pekerman. El estratega argentino al servicio del Amarilla recibió en horas de la mañana la fatal noticia que su madre había muerto en Buenos Aires. Pekerman, que se encontraba en Estados Unidos dirigiendo a la tricolor, se desplazó hace pocos minutos a territorio argentino para asistir al funeral. El pueblo colombiano se ha mostrado solidario con el técnico en este momento tan difícil. Cumpliendo con la segunda jornada de esta fecha FIFA, Colombia se enfrentará mañana a Canadá. Juan Guillermo Cuadrado puede ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico para el compromiso. Jackson Martínez dejó atrás las molestias físicas y está disponible. Siempre espera por su oportunidad. Cada convocatoria es una oportunidad que se da para poder venir y aportar a la selección, lógicamente. De pocos minutos, pero con goles importantes en la amarilla. Siempre que viene a la selección quiere jugar, lógicamente, pero es una decisión total y exclusiva del cuerpo técnico. Ellos optarán siempre por la mejor opción. En Portugal y Europa sigue fino con el balón para celebrar. Gracias a Dios he evolucionado en el fútbol europeo. Porto me ayuda mucho para crecer como futbolista. Jackson Martínez, el delantero paciente de Pekerman. La selección de Uruguay ganó con doblete de Luis Suárez. El delantero celeste llegó a 41 goles con la nacional de su país y es el máximo artillero en la historia de los charrúas. Vamos a las acciones en territorio árabe. Omán 0, Uruguay 3. Aquí está el primero de Luchito Suárez. Fue al minuto 57, gran definición dentro del área. Recordemos, una sanción de 4 meses para él, sin actuar en partidos oficiales, y la siguen metiendo. Ese fue el primero. El segundo, al minuto 66, nuevamente el delantero del Barcelona espera hacer lo propio en la Liga de las Estrellas. Volvió a vencer al portero Al-Javid. Y el 3-0 final fue al minuto 87 de Jonathan Rodríguez, que debutaba el juvenil. Se cumplió parte de la tercera jornada de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Francia 2016. Italia ganó sufriendo e Islandia sorprendió en el grupo A Holanda. Mañana juega Portugal de Cristiano Ronaldo y Alemania. Primero repasamos las acciones. Islandia 2, Holanda 0. Aquí una falta de Van der Wiel sobre Hammerson y Sigurdsson al minuto 20, el jugador del Swansea de la liga inglesa, marcó el 1-0 y después nuevamente Sigurdsson al minuto 42
dejó cifras concretas. Italia tiene 9 puntos y es líder del grupo A. Malta 0, Italia 1. El único gol del partido, Graziano Pelle. Tercera victoria para el equipo de Antonio Conte. El ciclista colombiano Esteban Chávez se quedó con el segundo lugar en la penúltima etapa del Tour de Beijing y se consolida como el mejor joven de la competencia. El bogotano fue el único que pudo aguantar el ataque de Dani Martin en los últimos metros de la fracción más larga y montañosa del Tour. Chávez ahora es tercero. Comenzó el juicio condenatorio contra Oscar Pistorius. La defensa del atleta olímpico de 27 años trata de evitar que el sudafricano vaya a la cárcel, donde podría enfrentar 15 años tras las rejas por la muerte de su novia que ocurrió el pasado 14 de febrero de 2013. Los abogados del acusado buscan que su cliente cumpla como castigo con 3 años de trabajo comunitarios. 15 días podría durar el juicio. En Inglaterra dicen que el rugby, por su dureza, es el deporte de los caballeros. Pero miren lo que pasó en la final de la liga de ese país. Sucedió ante 70.000 espectadores en el estadio Old Trafford. Ben Flower noqueó con 2 puñetazos en la cara a Lan O'Haya, quien de inmediato perdió el conocimiento ante la fortaleza de sus golpes. Tremenda acción. Todo en deportes. Carlos, gracias. Hasta aquí nuestra emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Con la historia de un niño colombiano que con su talento conmovió al rey de la bachata, les deseamos una feliz noche. Un niño colombiano cautivó al rey de la bachata. Si te invito una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, que no vas conmigo. Él es John Alexander Tuberquia, oriundo de Nueva Colonia, Antioquia. Este niño invidente conmovió al artista por su especial sensibilidad auditiva y su actitud para el canto. Me nace eso porque mi oído desarrolla parte de la música y yo me pongo a escuchar una música y yo desarrollo eso con los tarros y hago que los tarros tengan el mismo instrumento que suenan los demás. Me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en fuego tu cuerpo, si te parece prudente. Cuando Romeo Santos vio a través de las redes sociales a este pequeño interpretar hábilmente uno de sus éxitos, utilizando solo un envase de plástico y un tenedor, de inmediato compartió el video con sus miles de seguidores e hizo este comentario. Por esto hago lo que hago. Y es que desde sus primeros años de vida, John Alexander ha desarrollado habilidades musicales y puede crear sonidos armónicos con cualquier objeto que se encuentra. Y así ya empezó él a sentarse y empezaba a coger clavitos, palitos y tocaba con los pies, con las manitos. En solo 3 días el video ha sido visto por cerca de 125.000 personas. Gracias al interés del bachatero y otras instituciones como la Filarmónica de Antioquia, John pudo realizar uno de sus más grandes sueños, grabar un tema musical de su autoría.